En la actualidad Colombia tiene una serie de tratados, acuerdos y convenios internacionales. Entre los más destacados están: Colombia pertenece al convenio Andrés Bello, que es un convenio entre algunos países para promover la ciencia, la cultura y la tecnología. Igualmente Colombia es una de las naciones que en la actualidad tiene convenio y está acogido al convenio de la ONU en atención a personas y a infantes con necesidades educativas especiales. No todas las naciones están acogidas a este convenio. Colombia es una de las naciones que está acogida al convenio de la ONU. Tiene igualmente una serie de acuerdos con otros países en donde se homologan estudios, hay un reconocimiento mutuo de estudios académicos. El más reciente fue el que se hizo con Argentina. Tiene también convenios con Bulgaria, tiene con Alemania, tiene con Venezuela, con Chile, en donde hay un reconocimiento mutuo de los estudios que se hacen en ambas naciones. ¿Qué importancia tienen para la educación colombiana esta serie de acuerdos y de convenios? Es una importancia importante porque Colombia no está como en una isla, sino que Colombia entra dentro del esquema de la globalización educativa. Colombia no queda atrás, relegada, sino que forma parte del concierto mundial en cuanto a sistemas educativos. Eso le permite a Colombia estar revisando su sistema interno, le permite estar dentro de la vanguardia a nivel internacional. Entonces es un elemento muy importante porque forma parte de la globalización educativa. Hoy los países no pueden estar cerrados en fronteras, ni cerrarse en cultural ni económicamente. Hoy los países tienen que estar abiertos a otras naciones y a otras experiencias. Y educativamente Colombia tiene esa apertura y le aporta bastante al desarrollo educativo de la nación. El sistema educativo colombiano tiene entre sus convenios el más importante, el convenio de Andrés Bello. En él están participando varios países como Bolivia, Chile, Perú, entre otros. Y tiene otros convenios con Bulgaria, Alemania, pero el más importante y el que cabe resaltar por la cantidad de profesionales y estudiantes que transitan entre unos países y otros es el del convenio Andrés Bello. Es bueno contextualizar que Colombia en 1991 hizo una reforma de su Carta Magna, de la Constitución Nacional de Colombia. Bajo el gobierno de César Gaviria se convocó una asamblea constituyente en la cual se hizo una reforma a nuestra Constitución Nacional. No había reforma a la Constitución de esa manera tan sustancial desde 1886. Entonces en 1991 se hace una reforma sustancial a nuestra Carta Magna. La Constitución, en el artículo 67, nos declara la educación como un derecho fundamental. Eso es importante, porque no estaba consagrada así. La educación es consagrada como un derecho fundamental, inviolable, invulnerable, y habla de un derecho también de una responsabilidad social, en la que pone como garantes de ese derecho a una serie de actores como son la misma familia, como es el mismo Estado, como es la escuela, como es la sociedad. Entonces quiero partir de ese contexto, en 1991. Y un elemento muy importante también de la Constitución y es la gratuidad. La educación a partir de 1991 en su Constitución habla de la gratuidad en educación. Esto garantizó el acceso fundamental a la educación. El acceso ya no, que había esas restricciones por motivos económicos. A partir de la Constitución se garantiza a través de la gratuidad el acceso a la educación. Igualmente se habla del sistema general de participaciones. La educación a partir de la Constitución es una beneficiaria fundamental del sistema general de participaciones. Es decir, llegan recursos exclusivos para la educación que los van a ir manejando entonces los entes territoriales. De igual manera, los decretos reglamentarios y la Ley Fundamental de la Educación, a partir de la Constitución de 1991, nos habla de un sistema educativo colegiado. Ya no es un sistema educativo centralizado en las autoridades o en el mismo rector,
sino que nos habla de un sistema educativo en el que hay participación de los estamentos de la comunidad educativa. Ese va a ser un término muy importante que va a aparecer en nuestra Constitución y en nuestra Ley General de Educación. Hablar de comunidad educativa, y en la comunidad educativa tienen reconocimiento los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los directivos, los egresados y el sector productivo cercano a la institución educativa. Todos ellos forman parte de la administración educativa de las instituciones. El máximo órgano en nuestra nación, en Colombia, el máximo órgano de la educación en una institución educativa se llama el Consejo Directivo, y en el Consejo Directivo hay representación de todos estos estamentos. Hay representación de los docentes, hay representación de los padres de familia, de los estudiantes, de los egresados y del sector productivo. Esa fue una visión muy buena que trae la educación a partir de la Constitución del 91. No una administración centralizada, sino una administración de tipo colegiado, en el que tienen participación todos los estamentos del gobierno escolar. Es importante la actualización permanente de las normas de los decretos, porque permiten ir incluyendo según las ofertas y demandas que se vienen presentando en procesos como de los derechos humanos, lo que tiene que ver con la inclusión, lo que tiene que ver también con el respeto por la diversidad y la libre expresión. Desde la Constitución de 1991 se viene a articular la educación en Colombia hasta 1994, es decir, hubo 3 años en que se preparó la ley reglamentaria de educación. En nuestra nación, en Colombia, esa ley es la ley 115 de 1994. Es la principal ley que regula el sistema educativo en Colombia. Esa ley pues tiene una serie de conceptos muy importantes. Y un concepto muy importante que rescata esa ley es el carácter integral de la educación. En su preámbulo nos define la educación como un proceso de como un proceso de formación integral, no solamente desde el punto de vista curricular, cognitivo o académico, sino que esa ley tiene en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano. Ley 115 de 1994 es la ley que actualmente rige para la educación colombiana. La ley 115 es la que regula y direcciona todos los procesos que tienen que ver con la educación, tanto a nivel de preescolar, de básica, primaria y secundaria, la media y también el nivel universitario. Y es importante este proceso para poder equilibrar y tener una secuencialidad de todo este proceso formativo que reciben los estudiantes a todo nivel. Después de la ley 115, esta ley fue reglamentada con el decreto 1860. Ese decreto nos rigió por muchos años. Ese decreto tiene en la actualidad una serie de capítulos sobre promoción, sobre evaluación, sobre niveles de educación. Ese decreto nos rige en la actualidad y nos rigió por muchos años. Igualmente sale el decreto 1290, que es el decreto de evaluación y el decreto de promoción. Pero en Colombia hubo una reglamentación en la que se pedía que todas las secciones se unificaran en un decreto único, para evitar como la multiplicidad de leyes, de decretos. Entonces, en muchas secciones, el caso de salud, financieros, se fueron unificando en un criterio único. La educación no fue ajena a esta unificación. Entonces, el decreto más vigente que hay para la educación es el decreto 1075 del 2015, en el que se unificaron toda la normatividad que había sobre educación, se unificó pues en este decreto 1075 del 2015. Ese es el más vigente, es el más actualizado que tenemos en la normatividad colombiana.
¿Qué importancia tiene esto? La importancia tiene que un decreto va actualizando el sistema educativo. Uno no puede irse rigiendo con un decreto antiguo porque los contextos van cambiando, la educación es cambiante, la juventud, el ser humano es un ser cambiante. Luego la normatividad también tiene que tener esas movilidades propias del desarrollo humano. Entonces me parece que es muy importante que la educación a veces choca, porque a veces no gusta mucho el que salga un decreto, que salga otro, porque entonces dice a qué atenerse. Pero realmente le da una dinámica importante, porque la educación no es anquilosa, sino que la educación se va diversificando, se va movilizando. Entonces esa es la importancia que tiene, en que se está actualizando a nuevos contextos, a nuevos retos, a nuevas realidades que van apareciendo en el concierto de la educación. Es importante la actualización permanente de las normas de los decretos, porque permiten ir incluyendo según las ofertas y demandas que se vienen presentando en procesos como de los derechos humanos, en lo que tiene que ver con la inclusión, en lo que tiene que ver también con el respeto por la diversidad y la libre expresión. Hablando de una manera específica y concreta de Pereira, en este momento estamos hablando del municipio de Pereira, que es un ente territorial certificado. Pereira es capital del departamento de Risaralda y tiene su Secretaría de Educación Municipal, que hay Secretaría de Educación Municipal de Pereira, hay Secretaría Departamental de Risaralda, pero en este momento específicamente en la Secretaría Municipal de Pereira está vigente un acuerdo del Consejo Municipal, que es el acuerdo 042, a través del cual se le ha dado una importancia grande a la atención integral a la primera infancia. Esa ha sido también una política del Ministerio de Educación, pero en Pereira se concretó a través del acuerdo municipal 042, en el que se le da una atención integral importante a la primera infancia. La Secretaría de Educación Municipal tiene convenios, un convenio que quiero resaltar me parece muy significativo, muy importante y que ha impactado de manera positiva a la población pereirana, es la articulación de la media técnica con el SENA. Ello ha permitido que los estudiantes no solo tengan una formación integral, sino que salen con doble título cuando terminan su bachillerato. Esto ha permitido también que los estudiantes puedan desenvolverse en el campo laboral y también les permite llegar a la universidad con avances significativos en la parte académica. También hay otros convenios con universidades, como con la Universidad Católica, la Tecnológica, la Andina, entre otras universidades.